Portal Citerior, una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Amigas y amigos del Portal Citerior, sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de nuestras tertulias audiovisuales, entrevistas con personeros, con profesionales, con actores del devenir de nuestro país, en temas que le importan a la audiencia, le importa a la opinión pública, es decir, procesos, diría yo, de formación de opinión pública. En este caso, amigas, amigos del portal, tenemos un tema muy candente, muy actual y que va a concitar la atención del país en los próximos mes y medio que nos quedan para el plebiscito del 17 de diciembre. Nos estamos refiriendo a los alcances del proyecto constitucional, que tiene muchas aristas, muchas facetas. Y para darle una visión global a este tema, hemos invitado hoy día a nuestra programación a dos personas, a nuestro juicio, muy representativas del sentir ciudadano, diríamos, porque se trata de dos destacados profesionales. Uno, el abogado Jaime Jara Miranda, conocido por ustedes, ya lo hemos entrevistado en alguna oportunidad. Es un abogado con una amplia trayectoria en la administración pública. Es muy conocido por ustedes. Abogado Jaime Jara, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Portal Exterior para el día de hoy. Muchas gracias por haberme invitado. Claro. Y además nos visita un médico, o sea, alguien de la salud, alguien que conoce los temas de la salud pública, fundamentalmente. Nos referimos al médico Patricio Silva Rojas. Patricio, gracias por aceptar nuestra invitación para discutir estos temas, no solamente de salud, pero que en la voz de un personero destacado en el ámbito de salud, una época subsecretario de salud hace un tiempo, tienen, por supuesto, una visión que nos va a iluminar en esta pequeña tertulia. Bienvenido, Patricio. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, como lo hemos dicho, este es un tema muy agudo. Ya existe un proyecto constitucional, ustedes lo saben. Este proyecto tiene, 216 normas permanentes, es un poco menos que el anterior, y un número de disposiciones transitorias, no pocas, 62, y está dividido en diversos temas. Yo empezaría quizás dándole la palabra en esta charla que esperamos sea interactiva, abogado, Patricio, y los temas que a ustedes les parecen más agudos de este tema. Porque hay muchos temas. Está el tema de esto del número de parlamentarios, está el tema de la salud, está el tema de la restricción al derecho de huelga. Hay muchos temas, ¿no? Quizás para empezar sería conveniente darnos una impresión global, abogado, sobre el tema. ¿Cómo empezar a hincar el diente a este tema, mirando el proyecto en su totalidad? Mira, posiblemente al iniciar, digamos, el tratamiento de este tema constitucional, posiblemente valga la pena hacer una autocrítica. Una autocrítica que yo creo que nos envuelve a todo el país, a todos los chilenos, a la clase política, también a los ciudadanos, también a quienes tenemos capacidad de análisis y que no fuimos capaces de proyectar una opinión en función de encontrar, aunar voluntades. Creo que hemos fracasado porque hemos
expedido 4 años. Hemos gastado 4 años desde el año 2019 en la búsqueda de una carta fundamental que nos sirva de techo a todos nosotros, en la que todos nos sintamos reflejados, en lo que, con el texto con el cual podemos tener diferencias, pero que no signifiquen que estamos realmente en oposición a algunas disposiciones que hieren nuestro sentir general. Ujú. La Convención Constitucional resultó que tuvo una amplia representación mayoritaria del sector de la izquierda de este país, y ellos creyeron que habían fijado la rueda de la fortuna y crearon y redactaron un proyecto que realmente tuvo por resultado, mejor dicho, un sesgo claramente ideológico. Ujú. Vino el rechazo de la ciudadanía frente a un proyecto que era Fundamentalista. fundamentalista, se le ha denominado partisano, se ha dicho que es fundacional. Bueno, la ciudadanía rechaza esto y el Congreso, en busca de una nueva alternativa, ¿qué es lo que hace? Fija ciertas reglas para precaver que esto vuelva a suceder y fija 12 líneas o bases que no se pueden traspasar, entre las cuales estaba en primer lugar, digamos, el Estado social y democrático de derecho. Y habían otras también igualmente importantes. Pero no solo contento con eso, sino dice, señor, va a haber una comisión de expertos que va a preparar un proyecto para sometérselo al Consejo Constitucional que la ciudadanía elija, para los efectos que ellos tengan una guía de un modelo que sea equilibrado. Y tenemos un resultado que pareciera, desde mi punto de vista, que no reúne esas características. Vamos a quedar más o menos igual nosotros. Yo creo de que el Consejo Constitucional no cumplió, no hizo la tarea Claro. en vista de la experiencia que habíamos atravesado en la primera etapa de este Nos sacaron proceso. enseñanza de eso. Exactamente. Patricio, ¿cuál es su visión? Un poco enredada, ¿no es cierto? Lo primero, voy a disentir de mi amigo, porque yo no creo que han sido 4 años perdidos. Pienso, como nunca, en nuestro país, los ciudadanos de a pie, como se suele decir, se han tenido que preocupar de este tema de la Constitución, que probablemente, dado que desgraciadamente la educación cívica desapareció hace muchos años, y dado que en general había una desafección por la política y todo lo que... Este hecho de que hemos estado estos 4 años, necesariamente, unos más, otros menos, pero en algo hemos tenido que leer, estudiar, unos más, otros menos, pero al menos han tenido que escuchar algunos foros y algunas cosas, y por último se tuvieron que pronunciar el 4 de septiembre del año pasado, y fue rechazado ese proyecto preparado por esa convención, que fue francamente un fracaso, el proceso, dado a lo que tuvimos toda la oportunidad de ver por la televisión, cómo se desarrollaban las sesiones, cómo eran las descalificaciones absolutas de un grupo y de otro. Y bueno, se presenta un proyecto que la ciudadanía rechazó, y en un porcentaje altísimo. 60%. Se da una segunda oportunidad. Y si bien esta convención fue un poco más ordenada, en el sentido que no existían estos gritos que vimos y situaciones, fue tan sectaria como la anterior. Y en vez de aprovechar el documento preparado por la comisión experta, en que se pusieron de acuerdo personas como
el nombre lo dice, expertos de todo el arco político, vinieron a introducir ideas desde su concepción ideológica y partidista de un grupo de la sociedad. Creo que en ambos casos el fracaso es tan tremendo que yo espero, y por eso que creo que no es tiempo perdido, vamos a tener que los chilenos aprender de que ni en un extremo de izquierda ni en un extremo de derecha vamos a encontrar el centro para poder avanzar como país. Y en ese sentido, cualquiera sea el resultado ahora de diciembre, va a quedar como lección para todos los chilenos, porque cualquiera que gane va a ser por un poco más del 50%. Aquí no va a haber un 70-30 ni un 80-20, como sería lo deseable para una constitución que nos represente a todos. Bueno, y ahí está la lección. Y espero, soy un optimista irredarguible, que vamos todos a entender de que esto de ponerse de acuerdo para vivir en comunidad y que la Constitución es el marco general, debemos ser capaces de encontrarlo. Yo en lo personal lamento muchísimo que no se haya considerado el proyecto del grupo de expertos, porque realmente allí había un esfuerzo de verdad de encontrar puntos de encuentro en las distintas visiones de país. Claro, Patricio, pero ahí hagamos un esfuerzo, abogado. ¿Qué le molesta a usted, abogado, del texto presentado? ¿Algún aspecto? ¿Por qué no aprobarlo, por ejemplo? ¿Hay algún desliz, algo exagerado, algo que no corresponda? El proyecto preparado por el Consejo Constitucional, que va a ser plebiscitado en el mes de diciembre, contiene o mantiene más bien un rasgo claro de, a ver, ¿cómo lo denomino para no molestar a nadie? Es un sesgo neoliberal, sin duda, en lo económico. En el plano económico. En el plano económico, el proyecto preparado por el Consejo mantiene el mismo sesgo que tenía en su origen la Constitución de 1980 y que de alguna manera en los 30 años siguientes, después del año 1990, fue diluyéndose. Sin embargo, como si nos hubiera aprendido la lección de que la Constitución de 1980 siempre tuvo un pecado original de legitimidad, aquí se vuelve de nuevo a establecer pequeñas dosis de neoliberalismo que se agregan a las disposiciones de la que fue Constitución de 1980 modificada en el régimen democrático y que también se repiten en el proyecto. Y desde ese punto de vista necesito evidentemente señalar algunos ejemplos. El derecho de la salud, que está en el artículo 16, número 22 del proyecto, que se mantiene en términos similares a lo del año 1980, pero se agrega un elemento, Patricio, que es, y tú entiendes de eso muy bien, se agrega el derecho a elegir el sistema de salud que desee, al que desea acogerse el cotizante. Y yo me pregunto... Sea estatal o privado, dice. Por eso, pues, sea estatal, ese entre estatal o privado. Ajá. Tiene el cotizante derecho a elegir. Ya. La pregunta que uno debe hacerse es ¿quiénes podrán ejercer este derecho a elegir? Si optar por el sistema privado de salud supone tener los recursos que demanda la afiliación a una ISAPRE. No. En circunstancias de que hemos vivido un proceso en los últimos 2 o 3 años en que la gente se ha fugado del sistema de ISAPRES precisamente porque no tiene recursos para pagar. ¿Y a dónde ha emigrado? Al FONASA, para los efectos de disminuir su carga de costos de salud, pero recargando al sistema estatal con estos cotizantes que emigran a
salud, pero en otras partes la garantía del derecho de educación. Hay también claramente un sesgo que se profundiza y que se entregan elementos para que se profundice, favoreciendo la educación privada y olvidándose de la educación pública una vez más. Ahora, Patricio, hay algunos comentaristas, ideólogos, opinólogos que han surgido, Sí, claro. que hablan de una especie de constitucionalización de temas como las ISAPRES, darle un carácter más constitucional, no legal. ¿Qué es esa crítica aquí? Sí, la reacción claramente pasarían a ser ahora amparadas o protegidas por la Constitución. Claro. Y lo mismo pasa con la AFP, y lo mismo pasa. Yo concuerdo con Jaime en que claramente aquí se ve una orientación ideológica, porque, como dijimos hace un rato, a lo que habían llegado los grupos de la comisión experta, ellos le introdujeron, todos los cambios que le introdujeron fue desde esa perspectiva. Por ejemplo, en el artículo 16, haber cambiado el que protege para el derecho de la vida, la ley protege de la vida de quien está por nacer, y que reemplazó el del que está por nacer. Entonces uno piensa, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Y claramente es un sesgo conservador, porque la gente lo ha dicho explícitamente, estos que redactaron estaban en contra, no solamente de la ley de aborto en 3 causales, sino que también de la píldora del día después y en general de los anticonceptivos, etc. Porque el quién quiere decir que hay una persona allí en el huevo fecundado. Y desde ese momento, cualquier interrupción podría ser inconstitucional. Sería inconstitucional. Entonces, eso es muy grave, porque ese es un retroceso en general de la concepción que la biología ha aportado al conocimiento para enfrentar estos temas valóricos. Por cierto que son temas valóricos, pero evidentemente que desde luego la definición de aborto mundialmente aceptada por los organismos de salud son la pérdida después de que el huevo ha sido fecundado. Claro. Pero acá hay un sesgo conservador absolutamente. En el tema de la educación a mí me parece tremendamente grave y que atenta incluso a la seguridad nacional. Y si yo pienso que las personas que se preocupen de la seguridad nacional tienen que detenerse en esto, que en la Constitución se autorice que los colegios particulares que le dan amplia libertad, que estamos bien, que exista, pero que tengan la Constitución, por la Constitución, que estén autorizados a cumplir solamente la mitad de los contenidos curriculares que se contengan en el proyecto educativo del país. Entonces, ellos dicen que van a poder cumplir, o sea, que estarían obligados a cumplir solamente la mitad. Esto quiere decir que van a quedar contenidos que al país todo, de Arica a Magallanes, nos interesa, fuera, y van a quedar de acuerdo a lo que cada colegio, cada comunidad escolar, de acuerdo a su ideología, de acuerdo, pueda ellos simplemente no contemplarlo. Fíjense ustedes que está el otro tema por esto de la libertad religiosa. Entonces sabemos que hay personas que se oponen, ¿no es cierto?, a un montón de cosas, por ejemplo, y ellos estarían autorizados a eliminar la mitad de los contenidos curriculares y no darlo a sus estudiantes. Entonces, cuando el sistema educativo es el que permite que nos sintamos tanto usted chileno, el de Arica y el de Magallanes, porque tenemos en nuestro proceso educativo un mínimo de contenidos que nos permite identificarnos como tales. A mí me parece que ahí hay una cosa ¿Se fragmenta la identidad? Se fragmenta. Si cada colegio va a poder cumplir la mitad, quiere decir que la otra mitad la van a usar para poner sus contenidos particulares, de un riesgo religioso o político, de lo que quieran. A mí me parece que eso es gravísimo. Sí, tendrá algo que ver, no sé, me gustaría que ustedes, que son personas con amplio conocimiento de la realidad nacional,
se hicieran cargo de una denuncia que han hecho algunos destacados periodistas, entre paréntesis, y otros que son opinólogos, en el sentido de que al parecer habría una influencia de una corriente importante al interior de la Iglesia Católica llamada Opus Dei. Y ellos ven esos opinólogos, que quizás porque uno de los constituyentes del Partido Republicano pertenece a ese grupo religioso, estaría influenciando en eso, lo que afectaría, tal como dice el Patricio, la identidad nacional, en el sentido de que se afecta una cierta neutralidad, digamos, del Estado que ha sido tradicional en Chile. Mira, yo no me atrevería, digamos, a sostener que hay una influencia del Opus Dei en esta, pero sí lo que se puede afirmar, porque es objetivo, es que el Partido Republicano, que es de extrema derecha, influenció, digamos, porque tenía la mayoría y influyó decisivamente en el contenido que en definitiva se aprobó. Decía un constitucionalista que en el primer proceso hubo una cierta competencia entre los partidos de izquierda por saber quién era más fundamentalista, como señalaste tú. Y ahora, en el segundo proceso, en el seno de la derecha, se produjo una competencia por quién era más neoliberal y más conservador. Entonces, el tema es que hoy día hay una serie de factores. Nosotros tenemos la obligación en esta conversación de demostrar por qué hemos sostenido que este proyecto es neoliberal y es conservador. Y quiero citar, digamos, la situación de la seguridad social. Ahí se establecen 3 limitaciones que no existían antes, que es la facultad del cotizante para elegir la administradora pública o privada que va a gestionar sus fondos. Se impide la expropiación de dichos fondos y además se declara la propiedad del afiliado de sus cotizaciones. Estos 3 elementos nunca estuvieron en discusión. Nunca se discutió la propiedad del afiliado de sus fondos. Nunca hubo nadie que haya planteado siquiera la expropiación de esos fondos. Y la elección de administradoras existe hoy día. Pero con estas 3 normas que se contienen en la garantía de la seguridad social, se clausuró el debate de la reforma previsional. Claro. Simplemente se clausuró, porque resulta de que hoy día la discusión que estaba en el Congreso muy viva y en busca de acuerdos que permitieran tener un sistema previsional compartido por todo el mundo, simplemente están vedadas hoy día por estas 3 normas. Hoy día, la elección de administradoras puede ser parte de una reforma privada, pero ¿qué es lo que pasa con la solidaridad que todo sistema de seguridad social debe tener? Simplemente con la manifestación de que la propiedad del afiliado, la propiedad de los fondos previsionales son del afiliado, se veda que cualquiera de esos, parte de esos fondos vayan a un fondo solidario como se pretendía. Claro, Incluso se coloca en entredicho la posibilidad de que el empleador realice cotizaciones que vayan a un fondo solidario, porque podría señalarse de que esas cotizaciones que hace el empleador también son de propiedad del trabajador, y en consecuencia el empleador no tiene la facultad de disponer libremente de ella. Se limita el derecho de huelga y se limita en forma tremenda, porque se dice que solo tienen derecho a huelga los que pueden negociar colectivamente. Y vale la pena tener presente de que en Chile quienes pueden negociar colectivamente
no exceden el 20% de la totalidad de los trabajadores dependientes. ¿Qué más la solidaridad? Parece, Patricio, de que también es fuerte, ¿no? Por cierto, no hay nada que apunte a elementos solidarios. En salud tampoco. De manera que ahí hay un tema central. Y hay otro factor que tal vez también es bueno que los que estén escuchando esta conversación o vayan a escuchar puedan introducir en su análisis, porque claramente este conversatorio, como tantos otros, bueno, es una invitación a que puedan incorporar, leer con más detención, conversar, etcétera, que es la disminución de la facultad reglamentaria del presidente de la República. Esto que algunos reglamentos tengan que pasar por el Congreso, eso es amputar una facultad privativa del presidente de la República, en que todos sabemos que las leyes bien son del Congreso, pero los reglamentos, las aplicaciones, esto era una facultad reglamentaria, presidente, que va a tomar razón de la Contraloría para tomar, pero acá hay una cosa que no se entiende, porque por una parte se quiere fortalecer el presidencialismo, pero esto es cercenar una facultad fundamental para la agilidad del Un proceso. resquicio parlamentario, una cosa así. No, claro, y resulta que la agilidad del proceso ejecutivo es fundamental para que se puedan aplicar las leyes que se aprueben. Entonces, ahí hay una cosa que francamente, yo por lo menos que he tratado de entender esto, me declaro todavía en estudio. Obviamente, no, si bien ya leí todo el proyecto, pero todavía me falta madurar algunos conceptos, al no ser un experto. Lo que le va a pasar a la mayoría de los chilenos y a la mayoría de las personas que nos están escuchando, es que van a tener que profundizar e ir a ver qué es lo que hay detrás. Y eso solo ya es muy negativo, porque que uno tenga que leer una constitución y tratar de ver qué es lo que está detrás o escondido, quiere decir que no ha sido escrita con la transparencia adecuada, con la claridad de objetivos adecuados. En el ejemplo que puse, haber reemplazado el que estaba en la Constitución que había aprobado incluso Guzmán, por un quién. Bueno, eso no puede ser baladí. Hay algo. Hay una intencionalidad. Hay una intención a lo mejor de declarar inconstitucional la ley de aborto en 3 causales. Como decía un rato, incluso la píldora del día después. Claro. No, menos el aborto libre. O sea, se cercena una posibilidad que la comunidad chilena tendría el derecho de discutir. ¿Dónde? En el Parlamento, que es donde corresponde discutir estas cosas. Y resulta que esta Constitución se los elimina de entrada. Entonces, es inconstitucional de la parte. Eso me parece a mí que no puede ser. Por eso que, insisto, en mi concepción global, ¿no? Creo que, desgraciadamente, por un lado, decía Jaime que se perdió estos 4 años en tener un buen texto. En eso concuerdo. No se perdió en el sentido de que todos hemos tenido que leer y estudiar desde qué es una constitución. Se toma en cuenta que los muchachos de 20, 30, 40 años no estudiaron estas cosas. Eso yo lo sé, estoy en la universidad, constitución, y la separación de los poderes del Estado y una serie de cosas que hoy día por lo menos hay una invitación a tener que escuchar y exponerse al tema. Lo lamentable es que probablemente en las franjas que van a ver y todo, vamos a llegar a eslogan nomás. Que esta es una constitución neoliberal conservadora, y etcétera, etcétera, y los otros van a decir que es una constitución de la libertad, etcétera. Entonces, francamente, eso sí que es muy lamentable. Pero yo sostengo de que el país funciona con la actual constitución, que yo pienso que hay que eliminar del lenguaje la constitución de los 4 generales. Desgraciadamente el actual presidente Boric la utilizó, yo espero que ya no lo utilice más, porque no es verdad. La cantidad de reformas y todo, tampoco la constitución de Lagos, porque no sería justo tampoco, porque no es de él. Claro. La constitución que hoy día nos rige viene transformándose en forma seria desde el año 89, cuando se permitió el plebiscito del sí y el no. Claro. En la eliminación del artículo 8º, ¿se acuerdan? Claro. Una serie de cosas. Después se eliminó los senadores designados y después, por último, el sistema electoral binominal y una serie de cosas. Entonces, yo diría que la actual constitución, cierto, tiene un origen ilegítimo como fue la del 80, pero
tiene una legitimidad a lo largo de 30 años de estar en vigencia, con una serie de reformas que se aprobaron, unos por plebiscito, acordemos que fuimos a plebiscito el año 89 para modificar, Claro. y después por el Congreso Nacional, con todas las dificultades que quieran. Pero ahí hay un ejercicio legítimo de 30 años de modificación. Entonces, eso me convence más a mí que está hecha por pocas personas. Que por lo demás, si fueron, así como la lista del pueblo salió mayoritaria en el ejercicio anterior, porque fue un rechazo a la violencia que había ocurrido el 19 de octubre y al gobierno de la época de Piñera, esta otra fue una reacción a la organización. Pero el Partido Republicano, gente bastante... ¿Cómo pueden creer que la gente votó por ellos? Porque adhieren a todos sus postulados conservadores y neoliberales. La gente votó por ellos como un rechazo. Y por eso es lamentable que no hayan tenido la capacidad de captar que esa gente que votó por ellos, conozco mucha gente que votó, pero jamás son de las ideas, estas ideas conservadoras extremas. Simplemente fue un voto de rechazo a lo que venía antes. Bueno, y por eso que yo pienso que después de este ejercicio terrible, pero va a ser positivo para que los chilenos captemos que es la importancia de la política, y la política con mayúsculas. Amigos del Portal Interior, bueno, este es un tema que, como ustedes lo ven, tenemos dos invitados hoy, yo diría de lujo, un abogado, Jara Miranda, un médico prestigioso, Patricio Silva, que nos están dando sus luces sobre un tema complejo, que tiene matices. Nosotros, amigos, amigas del Portal, siempre al finalizar estas tertulias, estas entrevistas, estas conversaciones, le pedimos a nuestros invitados que, en el tono que tiene nuestra programación, siempre de optimista, en el sentido de encontrar lo positivo de los temas que tratamos, le pidamos a nuestros invitados que terminemos esta reunión con un deseo, una visión positiva de cómo poder enfrentar este proceso que culminará el 17 de diciembre en este caso, para que en nuestro país se dé un texto constitucional. De modo que le pedimos primero al abogado Jaime Jara su breve expresión final para terminar con esta conversación. Muy bien, Paulino, muchas gracias. La verdad de las cosas que hemos visto nos hemos referido a las dificultades que encontramos, digamos, en la Carta Fundamental propuesta por el Consejo Constitucional, pero no hemos tenido tiempo de referirnos a las cosas positivas que este proyecto tiene, que las tiene, sin duda. Por ejemplo, amplió los derechos y deberes de los ciudadanos. Se han reconocido derechos en mayor cantidad y en mayor calidad. Y también se ha creado, por ejemplo, la garantía de respeto al medio ambiente. Yo creo que hemos avanzado en esa materia. Hemos avanzado también en el tema de la proliferación de los partidos políticos. Es un tema que es positivo. Lo que sucede es que tenemos que resolver entre aquellas ventajas y las desventajas que, a mi juicio, tiene este proyecto que se plebiscitará, entre las cuales la mayor son los amarres para los efectos de solidificar todo lo que en este proyecto se establece. Primero, porque se aumenta el quórum, y esto es importante para los auditores, es muy importante, se aumenta el quórum para modificar la Constitución. En el año 2022, después de una larga lucha de 30 años, se logró llegar a un 4/7 de quórum para los efectos de modificar la Constitución. Y hoy día
estamos con una propuesta de un 3/5, que sube 4 parlamentarios en la Cámara de Diputados la exigencia para modificar la Constitución. Pero además se regulan nuevas leyes de quórum calificado, que también no es fácil modificarlas porque exigen la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio. Y estas leyes son nuevas, no existían en materia de educación, en materia de seguridad social y en otras materias en donde se establecen esas leyes de quórum calificado. Mi visión es que los ciudadanos tienen que sopesar esos dos aspectos y decidir. Un equilibrio. Patricio, ¿cuál es Mi, la filipina final? de que ojalá los chilenos leamos la Constitución, nos asesoremos en los capítulos que puedan ser muy específicos para poder entenderla bien, y eso ya sería, si eso se logra, una mayoría. Ojalá esto se hable en los colegios, en las universidades, vamos a hacer foros, etcétera. Eso solo ya hacemos bueno. Lo segundo, que una vez que se formen su idea y no se dejen llevar por su eslogan de uno y otro grupo, voten en conciencia, y el resultado lo vamos a respetar todos. Lo vamos a respetar. Si sale en ese sentido el rechazo, el país sigue funcionando. Llevamos muchos años con esta Constitución y el país ha avanzado. No podemos decir que no funciona. Yo coincido en el sentido de que hay algunos elementos que a mí me gustaría: la restricción a la proliferación de partidos, que los parlamentarios elegidos por un partido no puedan estar después cambiándose, para respetar justamente digamos, la característica básica de la democracia, que la democracia funciona con partidos políticos, y no este desprestigio enorme que hay de los partidos, de los políticos y todo. A mí me parece que después de todo este ejercicio pudiésemos volver a centrar un poco de un extremo de izquierda a la derecha y lograr nuevamente que nos sentemos todos a ponernos de acuerdo. Okay. Soy optimista. Optimista. Bueno, amigas y amigos del portal, optimismo al parecer es la tónica de nuestros invitados. Nuevamente agradecidos, abogado Jaime Jara, el doctor Patricio Silva, por vuestra presencia, y ustedes, amigos del portal, un saludo fraterno nuestro. Ya estaremos en breve con una entrevista, con una conversación tan interesante y con invitados tan importantes como este. Hasta luego, amigo. Adiós. 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 Portal Citerior, una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras, en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos.